iniciamos la grabación de la sesión y bueno, y todo tuyo. Adelante, Pablo. No te estamos escuchando, ¿eh, Pablo? No sé si estás intentando hablar, pero como tenemos todos los micros silenciados, puedes activarlo en la zona inferior de la pantalla, exacto. Vale, ahora sí, ¿verdad? Perdón. Empiezo de nuevo. Buenas tardes a todos. Buenos días a aquellos que estéis en horario americano. Y muchas gracias en primer lugar a Ángel y a la Universidad Pablo de Olavide por la oportunidad de presentar estas reflexiones sobre sistemas CRIS, servicios de soporte a la investigación, ciencia abierta en general. Acabo de compartir la URL de la presentación en Twitter por si queréis descargarla o verla mientras la hago. Está aquí la URL también en la portada de la presentación. Está disponible en el repositorio de Eurocris. Como ha dicho Ángel, gracias por la introducción. Yo estoy trabajando como secretario técnico de Eurocris. De hecho, toda mi presentación de hoy está realizada desde una perspectiva de Eurocris, aunque también trabajo como abogado de acceso abierto, Open Access Advocacy Librarian, en la University of Strathclyde en Glasgow, bien, lo ha dicho muy bien Ángel, de modo que tiene uno, digamos, un poco un pie en cada campo, en el ámbito de la gestión de la información científica por una parte y en el campo de la implantación de la ciencia abierta y en particular del acceso abierto por la otra. Este es un poco el índice de la presentación. Como ha dicho Ángel, dejaremos las preguntas para el final. Es bastante densa la presentación y he puesto probablemente demasiadas transparencias, de modo que dependiendo cómo vayamos de tiempo, igual paso muy brevemente por algunas o me salto algunas incluso. Por eso he compartido las slides para que podáis eventualmente hacer clic en los enlaces en la parte inferior y averiguar un poco más sobre temas concretos que no tenga demasiado tiempo para tratar. Vamos a ver qué son sistemas CRIS, para qué sirven, qué es la gestión de la información científica o Research Information Management, RIM, a la que contribuyen a implantar. Algunos workflows relevantes en el ámbito de gestión de la información científica y ciencia abierta, tal vez la parte más relevante de la presentación, cómo se entrecruza, digamos, la gestión de la información científica y la implantación de la ciencia abierta. Una breve introducción a Eurocris, que hace interoperabilidad de sistemas en mayor medida técnica, aunque no solo técnica, y el estándar CERIF, el Common European Research Information Format, que hace posible esta interoperabilidad técnica entre sistemas. Luego pasaremos a ver una panorámica de sistemas CRIS a través del directorio DRIS de Eurocris, el Directory of Research Information Systems, con un énfasis en el panorama en España. Vamos a ver que hay bastantes sistemas CRIS en instituciones españolas. En el directorio de Eurocris veremos qué soluciones de software hay, qué distribución geográfica hay. Luego veremos un poquito sobre otros sistemas CRIS en otros ámbitos geográficos, particularmente América Latina, con algunos ejemplos. Y acabaremos con algunas convocatorias recientes que pueden, espero, ser de interés para los asistentes al curso y más allá, para financiar infraestructura CRIS desde agencias nacionales de apoyo a la investigación. Quería empezar con esta muy reciente reflexión de un colega bibliotecario en la Universidad de Singapur. Es un blog post del 30 de diciembre en el que él ha destacado, como dice en el texto, lecturas que le han parecido particularmente interesantes durante el año 2021. La segunda que destaca es esta que recoge bajo el epígrafe clarificando los conceptos CRIS, RIM, su gestión de la información científica, y sistemas de gestión de la información científica, que menciona no es un área en la que las bibliotecas
jueguen un papel demasiado relevante. Aquí es donde interviene el otro concepto de interoperabilidad, que es la interoperabilidad social. Es decir, el concepto de que la biblioteca, que es el mayor experto en las instituciones en el ámbito de gestión de metadatos, necesita colaborar con IT, con servicios técnicos, con la OTRI, con la Oficina de Investigación en la universidad, para en conjunto gestionar un CRIS. La lectura a la que se refiere Aaron en este blog post es este informe de noviembre del año pasado, también muy reciente, sobre gestión de la información científica en instituciones en los Estados Unidos de América. Esto es un informe que elaboró conjuntamente OCLC con Eurocris, con una serie de coautores que tenéis arriba de diversas universidades norteamericanas. El panorama CRIS, el panorama RIM en Estados Unidos es menos avanzado que en Europa, pero el informe es muy comprensivo y tiene toda una serie de estudios de caso sobre cómo se está implantando la gestión de la información científica en diversas universidades en Norteamérica, en Estados Unidos, quiero decir. Contestando a la pregunta ¿qué son los sistemas CRIS o los sistemas de gestión de la información científica? Pongo en la transparencia esta página de Wikipedia, donde hay una definición que está en inglés, no tiene versión en castellano, pero la definición de esta página dice que es cualquier sistema, normalmente una base de datos, para almacenar, gestionar o intercambiar metadatos de contexto acerca de la actividad de investigación financiada por una determinada agencia de financiación o realizada en una institución que realiza investigación o un conjunto de ellas. Es decir, estamos hablando de un almacén de metadatos, básicamente, con frecuencia conectado con archivos de texto completo cuando procede, pero los archivos de texto completo, como sabemos, son más parte del ámbito de repositorios institucionales, más que de los sistemas CRIS. Los sistemas CRIS fundamentalmente se dedican a la colección de lo que llama aquí metadatos de contexto. Ahora veremos cómo y algunos ejemplos. Los sistemas CRIS, sobre todo en Estados Unidos, también se conocen como sistemas RIMS o Research Information Management Systems, porque CRIS y Eurocris da una sensación de eurocentrismo, digamos, que no es real, porque Eurocris está trabajando en todo el mundo, pero el nombre pues tiene este pequeño defecto, digamos, que parece que es europeo. Es originariamente europeo, pero no solo. En la parte inferior de la transparencia se hace mención al modelo de datos que como norma subyace un sistema CRIS, que es el modelo CERIF, del cual veremos ahora mismo un vistazo, un snapshot. CERIF significa formato común de investigación, formato común europeo de información científica, y este es el modelo, in a nutshell, como se dice en inglés, de un vistazo. Es un conjunto de entidades, así llamadas entidades interconectadas. Hay una serie de entidades núcleo, que son las que están en color verde en la figura, que son persona, investigador, organización, es decir, normalmente afiliación, universidad, centro de investigación, pero también agencia de financiación, por ejemplo, cualquier organismo que esté relacionado con la actividad científica. Y el tercero es proyecto. So, Person, Organization and Project son las tres entidades clave del modelo CERIF, en torno a las cuales hay un montón de entidades secundarias que se llaman adicionales, todas ellas conectadas entre sí y conectadas a las entidades centrales. La más importante quizás sea resultados de investigación, es decir, publicaciones, datasets de investigación, patentes, tesis doctorales, cualquier tipo de resultado, software, etcétera, que puede conectarse a unos autores, a unas personas, a unas instituciones, unas afiliaciones u organizaciones y, como norma, a algún proyecto de investigación. Alrededor de ello sigue habiendo muchas otras entidades de financiación que
convocatoria de financiación ha dado lugar a un proyecto, por ejemplo, o equipos e instalaciones de investigación que pueden haberse utilizado en la preparación de un dataset o de una publicación, currículum vitae. Hay un gran número, es muy flexible el modelo, de modo que puede implantarse solamente una parte, y tiene una capa una capa semántica que se llama, por la cual se definen vocabularios controlados para algunas de estas entidades. Por ejemplo, si queremos definir la categoría profesional de una persona, que es una entidad central, como he comentado, va a haber un listado de valores controlados para poder determinar si es un profesor de investigación o es un lecturer, que se dice en inglés, es un profesor, digamos, o un estudiante de doctorado, un estudiante de posgrado. Todos estos valores, para establecer esta interoperabilidad de sistemas que mencionaba antes, van a estar especificados en forma de vocabulario. Entonces, vamos a ver qué es la gestión de la información científica o qué es Research Information Management. Hemos mencionado que se trata de coleccionar el máximo número de metadatos posible. Vamos a empezar con una publicación. Esto es un artículo de unos colegas de la Universidad de Strathclyde, del Departamento de Ingeniería Naval, que está publicada en acceso abierto, en Scientific Reports, y tiene asociado un registro bibliográfico en el CRIS. También después la información se va a transferir al repositorio, que es un workflow muy frecuente en muchas universidades, con independencia de donde estén, digamos. En España hay bastantes universidades, veremos luego algún ejemplo, que están utilizando el CRIS como lo que se llama en inglés one-stop shop, como la plataforma por defecto para capturar no solo metadatos, pero también textos completos, que luego se transfieren a los repositorios. Como dice el texto a la derecha, los metadatos de las publicaciones, este es el ejemplo de esta publicación que acabamos de ver, se almacenan en el CRIS institucional a efectos de reporting para poder saber cuántas publicaciones ha producido una institución en un año. Los repositorios proporcionan una buena aproximación, o Scopus o The Web of Science proporcionan una buena aproximación, pero casi nunca van a ser precisos. Los repositorios porque están centrados en el acceso abierto, y si no tenemos acceso abierto, es decir, no tenemos versión de texto completo, es probable que no haya registro para una determinada publicación. Y las bases de datos internacionales porque no recogen de manera exhaustiva contenidos como, por ejemplo, ponencias de congresos o textos o artículos de revista en idiomas distintos del inglés. Por tanto, el panorama que nos ofrece una base de datos internacional depende, por supuesto, de los ámbitos lingüísticos y geográficos. Es bastante bueno para nosotros en UK, por ejemplo, porque el inglés es lo que trabajamos, pero si nos movemos en general, Francia, España o Latinoamérica, el porcentaje de captura va a ser mucho más bajo. Por tanto, el valor de los CRIS es que podemos recoger, como está centrado en metadatos, podemos recoger registros de publicaciones que pueden no estar disponibles a texto completo. Dentro de los metadatos de un registro bibliográfico, como dice la transparencia, se incluyen multitud de información o metadatos de contexto que como norma no van a estar disponibles en otros sistemas, sobre todo repositorios, pero tampoco en las bases de datos internacionales. Algunos de estos metadatos de contexto, y tenéis el ejemplo de esta publicación en la transparencia, son afiliaciones institucionales, otros resultados relacionados con la publicación, con un artículo, tales como tesis o ponencias de congresos o patentes que están conectados con un artículo, pero no son el artículo. Proyectos de investigación que están financiando un artículo, que están en los acknowledgements del manuscrito, datasets asociados y equipos e instalaciones de investigación. En este ejemplo, para este artículo de Scientific Reports que estoy enseñando,
El único elemento que está capturado aquí en esta parte de Relations son las instalaciones de investigación. Hay un supercomputador que es Archie West y hay un laboratorio de hidrodinámica que es este Kelvin Hydrodynamics Lab, ambos mencionados en el texto del artículo como instalaciones de apoyo. Tomando otros ejemplos de otras publicaciones, en el CRIS de Strathclyde vemos lo que mencionaba, las afiliaciones. Aquí está la lista de autores. Cada autor, como norma, va a tener su afiliación. Los dos últimos en esta lista son Strathclyde y su afiliación es el departamento. Los tres primeros son externos y están trabajando en industria. Están trabajando en Scottish Power Renewables, que es Iberdrola, como algunos sabréis. Es decir, empresas de energía, esto es de energía renovable, este registro. Y Ramboll es otra empresa de energía en Alemania. Esto parece un poco encaje de bolillos, tal vez, pero va a ser extremadamente útil para poder hacer análisis basado en Big Data. Si queremos ver cuánta colaboración hay con industria y con qué sectores y con qué industrias, esta afiliación es básica para poder ver en qué medida, además de colaborar con otras universidades u centros de investigación, se está colaborando también con empresas. Más ejemplos de metadatos de contexto. Aquí tenemos un proyecto, el proyecto CEMAC de Strathclyde, que está subyaciendo a esta otra publicación que es distinta de las anteriores, y también un dataset que está de nuevo citado en el manuscrito del artículo. Entonces, he escogido publicaciones distintas, cada una tiene su enlace, digamos, a una u otra serie de metadatos de contexto, pero lo importante es el conjunto, como todas estas entidades TERIF están conectadas entre sí y pueden consultarse desde el CRIS. Como veis a la izquierda hay toda una lista de entradas, digamos, de publicaciones, de proyectos, de datasets, de tesis doctorales, de equipos e instalaciones de investigación. Si nos vamos a la parte de proyectos financiados, podemos buscar por autor, por ejemplo, que es lo que he hecho aquí. No estoy buscando un proyecto concreto, estoy buscando un autor y como el autor es la entidad CERIF persona, está conectado a la entidad proyecto y el sistema me da los 118 proyectos en los que históricamente este investigador del Departamento de Ingeniería Electrónica ha estado involucrado. Si pinchamos en uno concreto, vemos los metadatos de este proyecto, que es un ejemplo donde James Winsmill, el investigador principal, participó entre 2014 y 2019. Es un proyecto FP7 de la Comisión Europea. Tienes el nombre, el acrónimo, el grant number, el número de proyecto estándar que asigna la agencia de financiación, la comisión en este caso, fecha de inicio, fecha de fin, digamos un poco el metadata set estándar para un proyecto. Y si buscamos en la relación de nuevo con las publicaciones, estamos todo el tiempo viendo cómo es el modelo CERIF en la práctica. Haciendo clic en las relaciones de nuevo del proyecto, vemos las 56 publicaciones que se han archivado en el CRIS, en las que se ha incluido el proyecto como referencia de financiación. Estas son las publicaciones que vienen de Strathclyde, están en nuestro CRIS, no incluye las que han hecho otros partners del proyecto, pero son las publicaciones que quiere OpenAIRE. Es decir, la interoperabilidad externa, en este caso con OpenAIRE, todo lo que hemos visto hasta ahora es interoperabilidad interna dentro del sistema CRIS, unas entidades con otras. La interoperabilidad externa, en este caso con OpenAIRE, va a permitir cosechar todas estas publicaciones, cosechar los datos, que hay 5 también, datasets asociados al proyecto, y mostrarlos en la página de resultados del proyecto europeo, junto con los resultados producidos por otras universidades u otras empresas u otros centros de investigación que son miembros del consorcio del proyecto.
Por ejemplo, son las instalaciones y los equipos de investigación. En este caso, lo que he hecho ha sido buscar por el Kelvin Hydrodynamics Lab, este laboratorio que estaba referenciado en la publicación que hemos visto al inicio, y tenemos una tesis doctoral asociada a este laboratorio de hidrodinámica y 12 artículos de investigación. Esto es importante. Estamos viendo diversos workflows, diversos flujos de trabajo relacionados con la gestión de la información científica. Básicamente, todo está basado en recopilar el mayor número de metadatos posible y, como he dicho antes, la unidad dentro de una universidad que más experiencia y más conocimiento tiene en torno a la gestión de metadatos es la biblioteca. De modo que las bibliotecas van a tener un papel importante que jugar aquí. Como decía antes, van a tener que colaborar con otras unidades. Esto es un ejemplo de este canal hidrodinámico que estaba comentando y muy levemente conectado el hecho de que Glasgow ha sido históricamente una enorme potencia en el ámbito de la construcción naval. No voy a ahondar en esto, pero cada universidad en el mundo tiene un poco esta herencia de la industria, esta herencia de un determinado sector de actividad económica como norma, pero también académica, que como norma se puede reflejar en el CRIS. Veremos un ejemplo en dos transparencias. Por parte de las agencias de financiación, como es esta EPSRC, el Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas en el Reino Unido, están haciendo un énfasis cada vez más en que los equipos de investigación se compartan y que se recoja la actividad asociada a este compartir, porque son muy caros. Los equipos de este canal hidrodinámico no se sabe lo que va a costar, pero probablemente millones de libras. Entonces, quien lo está pagando como norma son las agencias de financiación, tal como esta. Entonces, ellos quieren saber si es posible, quién está utilizando esto. Es decir, son universidades, son empresas también que lo están alquilando. ¿Para qué? Es decir, qué tipo de investigación se está haciendo, qué proyectos de investigación están apoyando esa investigación y qué resultados. Es decir, qué publicaciones, qué datasets están obteniéndose como resultado del uso de estas carísimas instalaciones de investigación. De nuevo, un ejemplo de flujo de trabajo. Hace falta capturar toda esta información de contexto para poder hacer un report, para hacer un informe a una agencia de financiación sobre un determinado equipo de investigación, una instalación que ha producido a nivel de publicaciones, que ha producido a nivel de datasets, quién ha trabajado, quién lo lleva, qué redes de colaboración. Es muy interesante, es muy novedoso también, es muy ambicioso, es difícil hacer esto, porque estamos hablando de cada vez expandir más la información que estamos recogiendo y, pues claro, uno tiene unos recursos humanos limitados y una capacidad limitada de tiempo para hacer este tipo de recopilación comprensiva de metadatos. Este es el análisis que mencionaba hace un momento, basado en Big Data. Es un ejemplo nada más, y está la URL por abajo por si queréis mirar un poco más este informe. Es de 2015, es decir, hace mucho tiempo, hace 6 años. Y lo que hace es tratar de describir lo que llama la ventaja competitiva de Ámsterdam a base de un estudio de publicaciones. Está basado en Scopus. Si veis quién ha hecho esto, lo ha hecho Elsevier, junto con un think tank que se llama Urban Innovation Network, un grupo de investigación que se dedica al estudio de las Smart Cities y esto. Lo que han hecho ha sido comparar 11 ciudades, tomando todos los datos que ellos tienen en Scopus y viendo qué sectores, es decir, aquí estamos hablando de nuevo de interoperabilidad semántica, tenemos que tener bien clasificados las publicaciones por sector, por campo de investigación, por área de investigación, y luego mirando todas las afiliaciones, es decir, qué colaboraciones hay con qué industria, y el análisis muestra que Amsterdam es particularmente fuerte, todas sus universidades al mismo tiempo y sus centros de investigación en industria farmacéutica.
Si miráis un poco, está Madrid, está Barcelona en la lista de las ciudades, podéis mirar la comparativa, es interesante. Es interesante también que esto lo ha hecho Elsevier. No tendría por qué ser de Elsevier esto. Quiero decir, si nosotros tenemos los datos, nosotros tenemos que ser capaces de hacer esto. Quiero decir, he mencionado Glasgow como una potencia en el ámbito de la industria de la fabricación de barcos históricamente. Debería ser posible hacerlo, digamos, internamente nosotros, si tenemos los metadatos, ver en qué medida esta herencia industrial, digamos que ya no está más, ya no quedan prácticamente astilleros en el Clyde, están no obstante manifestándose en el ámbito de colaboración con la industria desde el Departamento de Ingeniería Naval, porque hay mucha industria de soporte, digamos, en Glasgow, que surgió como resultado de la industria de construcción de barcos y que sigue ahí, digamos. Y lo mismo aplicaría para Cádiz o para Bilbao o demás, ¿vale? Lo que pasa es que no tenemos tiempo ni recursos para hacer esto nosotros, aunque sospecho que algunas universidades lo están haciendo, pero lo dejan interno. Son lo que se llama Business Intelligence, son análisis internos para ver cuáles son las áreas más fuertes y dónde se flaquea. Vamos a ver un poco algunos flujos de trabajo en gestión de la información científica relevantes, específicamente para la implantación de la ciencia abierta. Empiezo con una referencia del año 2018, finales, un poco antigua ya, de un artículo en el que se explica un poco el rol, el papel del sistema CRIS en Strathclyde en la implantación de la ciencia abierta en mi universidad, por si queréis echar un ojo, porque algunas de las cosas que están aquí como flujos de trabajo están descritas en más detalle en ese artículo. El primer flujo de trabajo es el hecho de que las políticas de acceso abierto o de ciencia abierta en general, también para datos, están como norma ligadas a la agencia de financiación. Es decir, cada agencia de financiación, la Comisión Europea en este caso para el programa Horizonte Europa, pero IPSRC he mencionado en el Reino Unido, o la Fundación La Caixa, si procede, cada cual tiene sus políticas. Algunos pagan por APCs, por costes de publicación en abierto, otros no. Algunos piden depósito en repositorios de los datos, de los textos completos. Dependiendo de cuál sea la agencia de financiación detrás de una publicación, la política será distinta. Entonces, en el ámbito específico del programa que está consolidando ahora mismo para Horizonte Europa, tenemos una parte dedicada a Open Science, como es tradicional, digamos, en los programas marco europeos, dedicada a acceso abierto a publicaciones. No voy a entrar mucho en detalle porque sabéis cómo va, hay que depositar copia del texto completo, periodos de embargo, etcétera. Aunque si os fijáis en el segundo punto aquí, hay novedades muy importantes aquí, que no han estado nunca antes. Aquí ya no se habla de periodos de embargo, pero no tengo mucho tiempo para entrar en esto. Después, si alguien quiere preguntar, podemos hablar más, pero los periodos de embargo están desapareciendo, cosa que es excelente noticias para la implantación de la ciencia abierta. Tiene un segundo apartado, un apartado adicional en el ámbito de Open Science, este acuerdo marco, digamos, para los proyectos Horizonte Europa, dedicado a gestión de datos, con Data Management Plans, con planes de gestión de datos, con depósito de datasets, etcétera. Esto es específico para la Unión Europea, de modo que yo necesito, como servicio de apoyo a la investigación, saber si un trabajo está resultando de un proyecto financiado por la Unión Europea, porque los requisitos de implantación de ciencia abierta que aplican son específicos. Entonces necesito primero que el autor agradezca el proyecto, Horizon 2020 o Horizonte Europa o FP7, el que sea, pero que lo incluya siempre en los acknowledgements de un manuscrito y que me incluya el full grant number, el número, el código de financiación, de modo que yo pueda incluirlo en los metadatos del CRIS. Otro flujo de trabajo que gestionamos regularmente aquí en Strathclyde, que seguramente a muchos de vosotros también os resulta familiar, es el pago de APCs, el pago de Article Processing Charges o costes de publicación
en revistas de acceso abierto. Hay una parte en el CRIS, en el nuestro al menos, en el que se puede recoger cuánto se ha pagado, lo cual está muy bien porque está asociado a un artículo y vamos a poder reportar de nuevo. Ahora veremos en un momento, en el Reino Unido, algunas agencias de financiación dan dinero a las universidades para que puedan pagar estas cosas de acceso abierto, porque está en su política de acceso abierto, pero hay que informarles al final del año sobre en qué se ha gastado el presupuesto que nos han concedido. Entonces, tener la información recogida es valioso y forma parte, digamos, del modelo de datos también. Este es un pantallazo del artículo que he mencionado hace un momento, de 2018, en el que se resumen las políticas de ciencia abierta, de acceso abierto, que aplican a Strathclyde. ¿Vale? Están marcadas en rojo las que incluye financiación para PCs, porque son las que aplican, digamos, a este flujo de trabajo en particular, de modo que Research Councils UK, los consejos de investigación del Reino Unido y una serie de charities o de asociaciones sin ánimo de lucro como Wellcome Trust u otras conceden lo que se llama block grants, financiación para PCs a las universidades, pero solamente para las publicaciones resultantes de sus proyectos. De modo que nuevamente, cuando un autor me escribe y me dice, ¿me puedes pagar estos 1.500 pounds que me pide esta revista por publicar en abierto? Necesito saber si el artículo viene de un proyecto Wellcome o viene de un proyecto RCUK. Porque si viene, tenemos el dinero. Si no, si es un artículo que viene sin financiación, es posible que podamos encontrar alguna manera de financiar la PC, pero es posible que no. Porque el dinero que tenemos está para los proyectos financiados por las agencias que nos dan el dinero. ¿Me explico? La situación puede ser un poco distinta en España. Yo, por lo que conozco, los fondos de las universidades no están asociados a agencias de financiación y, por tanto, su aplicación o su elegibilidad no está restringida a manuscritos financiados, pero si es distinto, estaría encantado de saberlo. Dentro de esta lista de políticas, no obstante, la más importante con diferencia es la primera, que es una política de acceso abierto verde, como está dicho ahí, es decir, no hay financiación ahí para nada. Es un mandato de depósito del manuscrito aceptado no más de 3 meses desde la aceptación del manuscrito. Y, como dice en el texto, aunque está en inglés, perdón, está ligado al ejercicio nacional de evaluación de la investigación en el Reino Unido, el REF, Research Excellence Framework, de modo que si no hay un registro para una publicación en el sistema institucional oportuno, esa publicación ya puede ser la mejor del año, no es elegible para la evaluación de la investigación en la universidad. Fijaos que, particularmente en el área de ciencias sociales y humanidades, desde la aceptación de un manuscrito hasta su publicación pasan como norma mucho más de 3 meses. Los publishers, los editores están intentando acelerar el ciclo porque, claro, el artículo tiene que estar depositado en el sistema CRIS, o al menos para nosotros. Como norma del Reino Unido siempre es en el sistema CRIS. Después se transfiere al repositorio para ofrecer acceso abierto, pero el sistema CRIS es, como he dicho antes, un one-stop shop. Es el sistema con el cual trabajan los investigadores. Como ocurre igual en muchas universidades en España, porque el sistema CRIS no es abierto, como he dicho antes. El sistema CRIS, un investigador puede crear un registro y no va a estar visible hasta que no lo valide la biblioteca. Entonces la biblioteca se ocupa de mirar Sherpa Romeo, los periodos de embargo, si la versión del texto completo que se ha archivado es correcta, pide al autor que archive un dataset si no está, en fin, se ocupa de tener en orden, digamos, los registros y validarlos consiguientemente, pero la tarea de crearlos como tal es de los autores y la creación es sistemática. Nosotros hacemos monitorización de esto y 95% de los autores están creando registros para sus manuscritos aceptados. Entre otras cosas porque nosotros en el servicio de apoyo
no sabemos cuándo se acepta un manuscrito. Quiero decir, el autor es quien recibe la notificación del publisher. Su manuscrito, enhorabuena, se ha aceptado para publicación. Si quiere que se publique en acceso abierto, pague como norma. Entonces es cuando nos escriben a nosotros. Esto es muy importante, por eso he puesto las APCs. Yo sé que las APCs no son muy populares como mecanismo, pero es el único caso en la relación entre servicios de apoyo a la investigación e investigadores en los que los investigadores llaman a tu puerta en lugar del contrario. Cuando es pásame un manuscrito aceptado, texto completo, o pásame un dataset, o confírmame qué proyecto hay detrás de esta publicación, o todas estas tareas de apoyo a la investigación, siempre somos nosotros, el servicio de apoyo, quien está dando la brasa, con perdón, al investigador para que te mande o te confirme, excepto cuando se trata de conseguir financiación para pagar en abierto. Entonces, esto abre un canal de comunicación por el cual el investigador te reenvía la notificación de aceptación y tú puedes estar encima de la creación de un registro en el sistema CRIS. El resultado de esta política REF, en particular del hecho de que esté ligado al ejercicio anual, al ejercicio nacional de evaluación de la investigación, se ve en este ranking de acceso abierto del CWTS en Leiden, en Holanda. Es el primer ranking que yo conozco que específicamente evalúa acceso abierto, como veis en la pantalla. Este es el de 2021. Lleva bastantes años ya este ranking. Y como veis, se puede obtener el listado por publicaciones en total, por publicaciones en total en abierto o por porcentaje de publicaciones en abierto. Yo os voy a enseñar ahora el ranking de universidades en el mundo por porcentaje de publicaciones en abierto. Como digo, está puesto bajo el epígrafe el resultado de la política REF. Entonces, ¿qué pasa? Que 24 de las 25 primeras son británicas. Y esto no tiene nada de chauvinismo ni nada, es que es así, digamos, es el mandato, es la política la que marca esto. Strathclyde está aquí, como veis, en el 9 este año, con un 90% para el periodo 2016-2019, va con 2 años de decalaje, pero los siguientes 25, vuelven a ser abrumadoramente británicos. ¿Todos por qué? Porque es mandatorio. Porque los investigadores saben que si no crean un registro y ponen el texto completo, esa publicación no vale para la evaluación científica. A mí me gustaría mucho ver esta política, que viene de un proyecto europeo, por cierto, que se llamaba Pasteur for Away, que a lo mejor algunos de los más veteranos recordéis, específicamente la recomendación de ligar el depósito de texto completo con la actividad de evaluación de la investigación y pedir que se deposite el manuscrito, no la publicación final. De modo que, de nuevo, pues no sé qué hay. 47 de las 50 primeras son británicas. Muchas escocesas, por cierto, si me permitís el pequeño alarde de patria chica. Interesante que la 49 es la Universidad Politécnica de Cataluña. Es la primera española, hay unas cuantas más, digamos, entre los 100 primeros. Alicante está, Pompeu Fabra está. Interesante, dos cosas. Uno, hay esta percepción de que en UK estamos apostando muy fuerte por el acceso abierto dorado, que tenemos dinero, que estamos pagando lo que no tenemos y pagando por híbrido y demás. Si comparamos las cifras que vienen en el ranking, vemos que el depósito es mayoritariamente, con mucha diferencia, acceso abierto verde. Es depósito en el repositorio, no es acceso abierto dorado ni híbrido, aunque tiene unos porcentajes importantes, pero es mayoritariamente green open access. Si comparamos con la UPC, porque la UPC está ahí arriba también, es muy similar, excepto por los híbridos. Pero el porcentaje de acceso abierto verde es muy parecido, un poco más alto en el caso de la UPC, un poco más alto también en acceso abierto dorado en la UPC y significativamente más bajo en acceso abierto híbrido, pero muy parecido el perfil. Es importante, estamos colaborando dentro de una asociación europea de universidades de ciencia y tecnología con la UPC, también con la Politécnica de Valencia, y escribimos este
white paper, digamos, sobre factores que contribuyen a una implantación exitosa de estrategias de acceso abierto, en el cual contribuyó Ana Rovira desde la UPC. Y es interesante ver que, aunque las políticas son diferentes, digamos, no hay una política como la nuestra en España, digamos, que obliga a depositar el manuscrito aceptado, sí que tiene la misma arquitectura institucional a nivel de sistemas. Es decir, como dice aquí, la UPC opera la misma configuración de sus sistemas CRIS más repositorio que se muestran en los otros dos estudios de caso institucionales, Strathclyde y la Universidad de Aalto, en Helsinki, en Finlandia. Y en parte por esto, digamos, porque a los investigadores no les preocupa tanto depositar un manuscrito a texto completo que todavía no se ha publicado en un sistema que es cerrado. No tienen problema como norma en depositar siempre que sea aceptado ya, algunos incluso antes, porque quieren saber si cuando se acepte será elegible para financiación de APC. Nosotros siempre decimos cree el registro lo antes posible para que nosotros podamos ver si hay algún proyecto agradecido en el texto, qué cosas hay en el texto que sean de interés. Es la misma configuración que tiene la UPC y en parte por eso está también rankeado en el ranking de la IDEN. Por último, el tercer flujo de trabajo y final que quería mencionar es la implantación de estos acuerdos que nosotros llamamos Read and Publish, que se suelen llamar acuerdos transformativos, pero está por ver que sean transformativos, con los editores. Esto es un ejemplo. Con la American Chemical Society, cada vez que hay un manuscrito aceptado, nos llega una notificación si es susceptible de ser financiado financiado para acceso abierto dorado, bajo el acuerdo transformativo Read and Publish que Strathclyde tiene con la ACS. De nuevo, esto es muy valioso para nosotros como servicio de soporte porque, como he dicho antes, normalmente los publishers a quien avisan cuando un manuscrito se ha aceptado es al autor, no a la biblioteca. Jamás se ha notificado a la biblioteca. Sin embargo, estos flujos de ahora, con el Gold Open Access y los acuerdos transformativos, están resultando en notificaciones a la biblioteca también, porque quieren que evaluemos esta solicitud de financiación y la probemos si procede. Nosotros tenemos este Google Doc que utilizamos todo el equipo, con el histórico, digamos, desde que en este caso el autor se puso en contacto con nosotros para preguntar si su paper, cuando lo estaba escribiendo, podría ser elegible para financiación bajo el acuerdo Read and Publish con la American Chemical Society. Esto fue en octubre. El artículo, el manuscrito se aceptó el 24 de diciembre pasado y el 24 de diciembre igualmente se recibió esta notificación automática desde la ACS, desde el editor, y el 10 de enero, cuando volvimos de vacaciones, se aceptó. Está puesto en el registro, hay una parte de comentarios que se va a publicar en acceso abierto dorado bajo el acuerdo Read and Publish con la American Chemical Society. Eso a los autores les gusta. Y el workflow es muy eficiente, digamos, ellos no tienen que hacer gran cosa, lo hacemos todos nosotros, digamos, siempre que podamos ver el manuscrito. Bien, esto eran un poco los flujos de trabajo. Pasamos a hablar brevemente de interoperabilidad de sistemas. Como hemos mencionado, CERIF está en el núcleo de los requisitos para interoperabilidad de sistemas. Necesitamos que la información, estos metadatos de contexto, esté recogida de manera estandarizada, digamos, entre sistemas, de modo que se pueda intercambiar información y se pueda agregar información. Entonces, en esta página de Wikipedia que mencionaba al inicio, se menciona la interoperabilidad de sistemas como parte crítica de los sistemas CRIS y se distingue entre interoperabilidad interna e interoperabilidad externa. La interna está resumida aquí, aunque no solo. Como digo, el CRIS está en el centro, al menos en Strathclyde, y como veis, todas estas fechas que apuntan hacia el CRIS en la parte de arriba es interoperabilidad interna como norma, con algunas excepciones. Scopus no es interno. Scopus es base de datos internacional de literatura científica
Se importa todo lo que se puede de Scopus, porque así no hay que crear registros nuevos y demás. Pero la mayor parte de los sistemas en la parte de arriba son internos de la universidad. Recursos humanos, gestión de estudiantes, gestión de proyectos, agencia de asuntos económicos. Toda la información acaba en el CRIS. Y tiene que acabar, bueno, para que esto se pueda producir, digamos, tienen que ser interoperables los sistemas, tienen que poder hablar entre sí y tiene que haber un mapeo muy claro de dónde va la información de finanzas de proyecto, por ejemplo, de la agencia de asuntos económicos sobre cuánto ha recibido un proyecto, integrado con lo que son los metadatos del proyecto que hemos visto antes. Todo eso tiene que acabar en el sistema CRIS, de modo que podamos después listar, enlazar registros de publicaciones con registros de proyectos o con registros de equipos, etcétera. Todo eso viene de dentro. Y luego hacia afuera, digamos, la parte de abajo, tenemos el portal de investigación, el repositorio marcado en rojo con una flecha, la evaluación de la investigación, que viene también en buena medida del sistema CRIS, porque está ahí metido también toda la información de impacto, de citas y demás, de modo que no es difícil seleccionar en colaboración con los autores cuáles son las publicaciones más relevantes por departamento para la evaluación científica, curriculum vitae, páginas web de investigadores, de departamentos, etcétera. Todo eso sale del CRIS. Esta es la interoperabilidad interna, ¿vale? Que está en casi todos los CRIS que están operativos. Es decir, de nuevo, es una tarea de equipo. La biblioteca hace mucho en gestión de metadatos, pero esta interoperabilidad interna es como norma del departamento de sistemas. Ocuparse de que eso funcione. O crear registros para los nuevos autores que llegan a la universidad, etcétera. A nivel de interoperabilidad externa, que es lo que mencionábamos antes, intercambio de información entre sistemas CRIS, el modelo es este, que tenéis en la imagen. Una mezcla de bottom-up y top-down, de abajo arriba y de arriba abajo, entre sistemas CRIS institucionales y un sistema CRIS que agrega información a nivel regional o a nivel nacional a través del uso de Serif como norma o Serif XML como pasarela de intercambio de información. Tiene sentido. Es decir, si uno quiere saber qué proyectos de investigación hay a nivel de país, está bien preguntar al Ministerio o está bien preguntar a las comunidades autónomas, pero los proyectos europeos, los proyectos de la Fundación La Caixa, que he mencionado antes, esos van a estar en los CRIS de las instituciones como norma. Entonces, ha de haber un modo de exportar la información y eso es lo que permite hacer Serif. Un ejemplo, quizá el mejor ejemplo que hay de interoperabilidad externa es este portal CRIS regional en Flandes, en Bélgica. Se llama FRIS, Flanders Research Information Space, y tiene toda una serie de participantes que están en esta URL de abajo, que son las universidades en Flandes, los centros de investigación, las agencias de financiación, y como veis el número de investigadores, organizaciones, proyectos, publicaciones es inmenso, porque han definido una especificación para intercambio de información y están recogiendo los datos de todas las universidades de Flandes y de los centros de investigación y agregándolos, haciendo de duplicación, etcétera. En España hay el PRC, el Portal de Recerca de Cataluña, basado muy en buena medida en los mismos principios. Tenéis universidades participantes, 51, departamentos, proyectos, grupos de investigación, investigadores, publicaciones y tesis. Faltan quizás los datasets, pero bueno, todo se andará. Y en la información de About del PRC se menciona los procesos de gestión. Se mencionan dos aspectos fundamentales en el ámbito CRIS. Es decir, para un sistema CRIS hay dos aspectos que son igualmente importantes. El primero es la visibilidad, es decir, que se pueda ver desde fuera qué es lo que se está haciendo. Todo lo que os he enseñado hasta ahora es interno, es decir, todos estos workflows de APCs y de carga de registros y todo esto es interno, pero hay un portal de investigación externo desde el cual se puede ver todo. Esto es uno de los grandes objetivos de los sistemas CRIS, es visibilizar la investigación. El otro gran objetivo
es lo que llama aquí los procesos de gestión unificada de los datos de investigación, donde datos de investigación es un poco ambiguo porque una cosa son datos de investigación y otra cosa son datasets de investigación, que es distinto. Aquí datos se refiere a información de investigación, ¿vale? No a datasets. Por eso habla de gestión unificada. Es RIM, es Research Information Management. Ambos aspectos son fundamentales, ¿vale? Tanto uno como el otro. Entonces se menciona aquí Serif como protocolo de interoperabilidad y es de hecho lo que el PRC está utilizando para recolectar información sobre los diversos CRIs que hay en las universidades y los centros de investigación en Cataluña. Muy estimulante, la verdad, el proyecto este. La gestión de la información científica es importante. Un ejemplo aquí del portal PeruCRIS, de una contribución que se hizo para la conferencia CRIS de 2018 de Eurocris, desde el proyecto PeruCRIS, diciendo que en el Perú el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación no tiene suficiente información para la toma de decisiones, porque no tiene un sistema de información, un sistema de gestión de la información científica para recopilar, sistematizar, almacenar y comunicar los datos, la información generada durante la ejecución de las actividades de investigación. Esto es un problema muy frecuente. Quiero decir, es difícil saber cuántas publicaciones se han producido en una universidad en un año si no hay un CRIS que las esté recogiendo. Porque ya he dicho, el repositorio está bien. Si estamos creando registros solo de metadatos, probablemente sea suficiente. Pero si no, y esto es lo fácil, las publicaciones, quiero decir, están ahí, las publicaciones normalmente disponibles en las revistas para poderlas crear. Pero cosas que no están visibles, proyectos están mucho menos visibles, instalaciones no están visibles. Entonces tiene que ser las universidades, las instituciones y las agencias de financiación las que colaboren para recopilar esta información e idealmente hacerla pública. Esto es un poco el área de actividad de Eurocris en general. Como veis, una organización sin ánimo de lucro basada en un esquema de miembros, de membresía, con miembros más de 200 de 45 países, que aunque en su mayoría son europeos, como decía al principio, incluye muchos que no son europeos. Y Eurocris está trabajando, como dice su misión, para promover la colaboración en el ámbito de la gestión de la información científica y promover la interoperabilidad a través de CERIF en todos los continentes en el mundo. Tenemos esta conferencia en mayo de este año, que si Dios quiere podremos hacer como evento presencial, de nuevo, después de que el último que hicimos fue en noviembre de 2019. Parece que ya, bueno, hiciera siglos desde que se pudo hacer un evento presencial. Es fundamental poderse juntar, digamos, como comunidad y es una de las áreas de Eurocris más importantes. El poder organizar eventos donde nuestros miembros u otros acudan para discutir proyectos, actividades o áreas de trabajo en el ámbito de la implantación de la ciencia abierta o de la gestión de la información científica. De modo que habrá ponencias interesantes en esta conferencia, cuyo Call for Proposals está abierto hasta el 15 de febrero, en caso de que alguien estuviera interesado en enviar. Otra área de trabajo importante para Eurocris es este directorio, y con esto me voy acercando hacia el final. El directorio DRIS se llama Directory of Research Information Systems de Eurocris. Tiene cerca de 1000 entradas y trata de recoger el panorama de sistemas CRIS en el mundo. Perdón. Como veis, Europa es el área geográfica donde el ámbito CRIS está más avanzado. Estados Unidos, como decía antes al inicio, está bastante por detrás. La India, como veis, está en lo alto, digamos, de la clasificación. Hay un proyecto que es un país enorme, por otra parte, pero hay un proyecto que está creando muchos sistemas CRIS en el país. Además de mantener el DRIS, para lo cual nos apoyamos bastante en lo que nos digáis otros desde las instituciones, es decir, nosotros tratamos de estar al tanto de cuando se publica o cuando se libera un sistema CRIS institucional en producción, pero no siempre podemos estar al tanto de lo que pasa en todos lados.
De modo que tratamos de trabajar con las instituciones, con nuestros miembros, con oficinas nacionales para capturar una panorámica lo más completa posible. No es completa la que estoy enseñando, pero es bastante buena y sirve de fundamento para hacer informes, de nuevo con OCLC en este caso, como este de 2018, en el que se hizo un poco un análisis de la gestión de la información científica a nivel mundial. En el ámbito de España, como veis, en la lista de implantación de sistemas CRIS por países, España está bastante alto y más alto debería estar si no fuera por, ahora veremos algunas consideraciones. Si vemos un poco la panorámica específica, aquí está la lista, el PRC es el primero porque entran primero los regionales y después los institucionales. Interesante ver a la derecha las soluciones de software que se están utilizando. El mayor número dentro de los que están recogidos en el DRIS son desarrollados en casa, 12 de los 34. Después Dialnet CRIS, Sigma, DSpace CRIS, interesante porque es de código abierto, Universitas 21 y Marina, que es otro proveedor externo, Pure, solo uno en España, y Vivo, que es otra solución de código abierto. Un ejemplo lo tenéis aquí de qué aspecto tiene un registro en el DRIS, en este caso de la Universidad Carlos III de Madrid. Es una información muy breve, digamos, para que se pueda mantener actualizada, porque si ponemos cuántos investigadores hay en el CRIS, pues cada 6 meses hay que cambiarlo. Entonces aquí tenéis la URL para el portal de investigación, que ha de ser público idealmente. La solución de software, que es Universitas 21 con una plataforma Vivo por encima, porque Universitas 21 es un sistema interno que no siempre tiene una plataforma, un portal de investigación que muestre hacia afuera, y por tanto la Carlos III lo que ha hecho ha sido implantar una solución Vivo de código abierto por encima del sistema CRIS basado en Universitas 21 de investigación. Entonces aquí tenéis el portal basado en Vivo con sus 3 categorías habituales, tradicionales, y podéis entrar a mirarlo con un poco más de detalle más adelante. Perdón, haciendo clic en la URL del registro del DRIS. Brevemente hubo una presentación en este workshop de Review de 2018, me parece, que está archivada en el repositorio de la Universidad Pablo de la Vida. Es interesante. No sé si el workshop fue en Sevilla o fue en Salamanca, la verdad, porque yo no estuve. Este workshop número 17. Y hubo una presentación desde el grupo de trabajo de la línea 2 sobre sistemas CRIS en España, que está disponible en la URL que aparece en la presentación. Vamos a brevemente ver algunas de las transparencias de esta presentación. ¿Qué se entiende por un CRIS para efectos de este análisis que hizo el grupo de trabajo de Revion? Fijaos que se menciona la visibilidad y se menciona la gestión interna, de modo que cumple un poco estos requisitos que hemos estado viendo. Como dice abajo, algunas veces es un sistema único y otras veces son sistemas diferentes, trabajando acoplados, digamos. El panorama CRIS que menciona este informe de 2018, ha pasado ya tiempo, ha cambiado bastante. Dice 45 instituciones contestaron que tenían un sistema CRIS, que es un porcentaje bastante alto, tanto de las que contestaron como de las universidades de Revion, y es significativamente más alto que las 34 que hay en el DRIS. Pero esto es porque bastantes instituciones tienen un CRIS o llaman un CRIS, pero no tienen portal. No es visible desde fuera, digamos. Entonces no solemos incluirlas en el DRIS. Particularmente esto aplica a soluciones como Fundanet, de la que tal vez hayáis oído hablar, de una empresa que se llama Semicrol en Santander, que tiene decenas de así llamados sistemas CRIS que están en recolecta de la FECIT, pero no están en el DRIS porque no tienen portal. Entonces, ¿qué vamos a poner si no hay donde enlazar? Entonces, el número es más bajo porque, como norma, no estamos incluyendo las que no tienen portal.
Es relevante, no obstante, que hemos visto que había 8 portales de AlnetCRIS en el DRIS de Eurocris, y cuando este informe se hizo no había de AlnetCRIS todavía. De modo que hay un porcentaje importante de sistemas CRIS que no están visibles. Interesante ver qué ámbitos gestiona los sistemas. Como norma encabeza el registro de actividades de investigación, un poco lo que hemos estado viendo, gestión de currículums, estáis con los sexenios ahora, si no me equivoco. Esto es parte, digamos, de la tarea de un CRIS, idealmente apoyar esto, evaluación científica, difusión pública. Solo 27 de los 45 mencionan difusión pública, es bastante bajo y explica un poco, tal vez, el hecho de que en el DRIS haya menos entradas, seguimiento de proyectos de investigación, etcétera. Pregunta sobre la implicación de la biblioteca en el panorama de crisis en España, muy interesante pregunta, también en el informe de OCLC estaba. Vemos que la biblioteca juega un papel importante, digamos. Hay otras unidades institucionales más importantes que la biblioteca, pero la biblioteca está ahí con un tercio de las organizaciones implicadas en la gestión de los CRIS. La pregunta, ¿qué áreas de actividad aborda la biblioteca? Suele ser como norma gestión de metadatos. Desde Eurocris difundimos este informe en su momento. Trabajamos con algunos de los autores para poner a disposición pública una versión en inglés, porque si no pierde un poco la visibilidad internacional. Y el DRIS tiene también este sistema de geolocalización donde se puede ver dónde están los 34 sistemas CRIS que aparecen en España. ¿Vale? Como veis, están bastante dispersos. Sevilla debería estar ahí, por cierto, pero estará pronto. Si no está ahora, estará pronto. Quería mencionar también brevemente el proyecto Hércules, que seguramente os será familiar a bastantes de vosotros. Es un proyecto muy ambicioso de construcción de un sistema CRIS nacional para España, que no hay ahora mismo. Hércules lleva un par de años ya en marcha y, como veis, hay muchas universidades en España que están siguiendo, bien directamente como miembros del proyecto o como a través de un convenio, las que están en rojo, el proyecto para trabajar en el marco del mismo. Hércules, como digo, es muy ambicioso, pretende tener esta capa semántica en el que va a ofrecer un sistema de gestión de la información, o SGI, como llama aquí, un CRIS, a aquellas instituciones o universidades que no tengan, pueden utilizar el sistema de Hércules, que ya está en preproducción en Murcia, que es la universidad que está detrás del proyecto, junto con la CRUE. Y las universidades que ya tengan su sistema CRIS disponible pretenden que haya una interoperabilidad muy fuerte a través de la capa semántica. Es decir, idealmente, este informe que hemos visto hace un rato de la ventaja competitiva de Ámsterdam con la industria farmacéutica y todo esto, Hércules podría intentar hacer algo así, digamos, a nivel nacional. ¿Qué áreas de investigación son particularmente fuertes en España? ¿Qué áreas son menos fuertes y convendría reforzar a nivel de inversión? ¿Qué colaboraciones con la industria hay? Todo esto es información que está ya disponible en algún lado. Entonces, si Hércules consigue aglutinarla y agregarla, puede suponer un avance muy importante en el ámbito de la gestión de la información científica. Hay un tercer nivel aquí, que son lo que llaman universidades débilmente conectadas, que son universidades que tienen su propio CRIS, pero que no están conectadas con Hércules, con el portal nacional. El sistema de gestión de la información de Hércules, el que está implantándose, digamos, a nivel piloto en Murcia, tiene todos estos módulos, muy comprensivo, incluyendo un módulo de ética, que no es lo más frecuente, está muy bien que haya un módulo de ética. Y tiene como objetivo, además de este sistema CRIS, tiene como objetivo construir, como decía, un portal nacional avanzado de investigación del cual puedan obtenerse información desde diversos ámbitos, digamos, así como promover la colaboración. Hubo una sesión de Hércules que menciono aquí porque la organizó Eurocris en noviembre, dentro de lo que hubiera sido nuestro encuentro de otoño,
se hizo todo online y el recording, la grabación de la sesión que presentó Reyes Hernández Mora de la Universidad de Murcia está disponible en la página web de Eurocris dedicada a este evento, que tenéis enlazada en la parte de abajo por si quisierais escuchar un poco más en detalle qué está haciendo. Para terminar, no me da tiempo a enseñar lo que hay en Europa. Hay cosas muy, muy interesantes en Europa y vamos a ver cosas novedosas en Croacia cuando estemos en esta conferencia CRIS 2022. Sí os enseño un poco Latinoamérica porque es un área que está despegando. Hay muchos proyectos en Latinoamérica, muchos basados en código abierto también, que es estimulante. Digamos que la presencia de vendors, de proveedores comerciales en América es un poco más baja y hay, digamos, esta visión de que debería intentar desarrollarse en casa, digamos, esta infraestructura. De modo que hay bastantes proyectos que no están en el DRIS todavía porque están empezando o están a medias, pero lo que tenemos es esto. Aquí tenéis la distribución por países. Estos son sistemas operativos ahora mismo. México, Perú, Colombia, los países con el mayor número de CRIS como norma institucionales, y soluciones de software, para contradecir lo que acabo de decir, Pure de Elsevier, como sabéis, tiene bastantes implantaciones ya, sobre todo en Perú y en Colombia. También en Chile alguna, en México alguna. Pero veis DSpace CRIS, hay más DSpace CRIS en América Latina que en España, y más vivos que en España también. Ambas son soluciones de código abierto y cabe esperar que, derivado del hecho de que soluciones basadas en código abierto se desarrollen a nivel institucional, puedan establecerse redes de colaboración entre instituciones. Bueno, esto es una esperanza que tenemos a los que trabajamos en el ámbito. Simplemente para terminar, el último comentario: está habiendo convocatorias muy recientes para financiar ciencia abierta, incluyendo infraestructura CRIS. Lo menciono para terminar porque, particularmente aquellos que estáis en el curso, no me extrañaría que en algún momento os tocará escribir una propuesta de financiación, ¿vale? Esta fue la primera que salió. Os voy a enseñar las dos que yo conozco, porque en ambos casos he tenido el honor de recibir una invitación para formar parte del panel de evaluación. Esta es de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile. Salió este verano y, como veis, quiere financiar el desarrollo de capacidades institucionales para gestionar conocimientos de información científica y datos de investigación. En ambos casos, tanto esta como la siguiente, va a haber más ediciones. De modo que estad atentos, ¿vale? Porque, bueno, siempre viene bien tener un poco de financiación externa para hacer este tipo de infraestructura si no está disponible, o mejorarla si ya lo está. La segunda es de FECITS. Aquí está la URL también, he puesto las dos, por si queréis verla más en detalle. Es la convocatoria María de Guzmán, que salió yo creo en septiembre del año pasado y se cerró a finales de octubre o así. Es la convocatoria 2020-21. Hubo una en 2019. Esta en particular, como veis en las bases que he puesto aquí, cubre, dentro del apartado de mejora de capacitación tecnológica, calidad e interoperabilidad de infraestructuras digitales institucionales de información científica, cubre los sistemas de gestión de investigación, los temas CASE. De modo que en esta, que es la más reciente, han entrado 42 propuestas. Saldrán los resultados, yo creo, en un par de semanas o así, porque ya está todo en el BOE, vamos, está a punto de salir. Hubo 42 propuestas de universidades y centros de investigación en España, muy buenas, bastantes de ellas técnicamente bien explicadas, coherentes en el uso del lenguaje, digamos. Tengo la esperanza de que esta presentación ayude un poco también a adquirir una perspectiva global sobre qué son los temas CRIS y qué es la gestión de la información científica, que ayude a aquellos de vosotros que tengáis que hacer una propuesta o escribir una propuesta, tanto para FECIT o para otros, a poder hacerlo con conocimiento de causa. Por mucho que otras unidades de las universidades también quieren escribir su parte, y entonces siempre hay un poquito de desfase, digamos, entre lo que escriben unos y lo que escriben otros. Han sido proyectos muy interesantes. Ha habido proyectos de poner un portal
por ejemplo, en crisis que están cerrados ahora mismo. Ha habido proyectos de incluir datasets muy interesantes y espero que alguno de vosotros esté en la lista de instituciones financiadas. Muchas gracias. Disculpas por hablar un poco más de la cuenta y encantado de contestar a vuestras preguntas a continuación. Gracias. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por la presentación. A mi modo de ver, completa, actualizada, es decir, con el objetivo bien fijado y para nada extensa, ¿eh? No te preocupes que te has ceñido perfectamente al tiempo que teníamos disponible. Yo espero que a los asistentes también les haya resultado interesante la charla y ahora, como bien dice, pues efectivamente abrimos turno de preguntas, que si os parece bien, por organizarnos un poco, bueno, tenéis un icono en la zona inferior del sistema de videoconferencia que os permite alzar la mano para pedir turno de palabra y en función de esa solicitud de turno de palabra, pues lo vamos a ir concediendo, ¿vale? Yo también vamos a ir llenando un poco el chat por si hay alguna persona que no disponga de micro, por si hay alguna pregunta que se vaya dejando por el chat. Y ya digo, ya tenemos abierto el turno de palabra y aquellos que quieran participar, pues simplemente van alzando la mano y nosotros le vamos dando paso. Yo sí destacaría, porque me ha parecido muy interesante de la charla de Pablo, ese vínculo que hace efectivamente entre el papel que juega, bueno, pues básicamente los que trabajamos en la biblioteca, iba a decir los bibliotecarios, bueno, no necesariamente bibliotecarios, las personas que trabajamos en la biblioteca y que estamos al servicio de los investigadores y al servicio de la gestión de la investigación, el vínculo que se establece a través de los CRI, a través de la necesidad de utilizar los CRI, tanto por parte de investigadores a título individual, ya sea frente, ¿no? Lo hemos visto, frente a procesos, a procedimientos de evaluación científica, como también de visibilidad, pero también el servicio que prestamos, digamos, a aquellos encargados entre la comunidad universitaria de hacer las políticas y de diseñarlas y de ejecutar, ¿no? las políticas que han de hacer navegar a las instituciones de investigación. Desde luego me ha parecido también muy interesante esta cosa que decía. Estoy revisando el chat por si hay aquí alguna pregunta. Es verdad que Amelia López, desde la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Amelia. Sí que preguntaba hace un ratillo por la cuestión de Hércules, del proyecto CRUE, que yo creo que perfectamente ha quedado trazado, ¿no? La actualidad de ese proyecto Hércules con lo que nos estaba comentando ahora mismo Pablo. Yo sí quería hacer una mención respecto de proyectos nacionales en España, porque si bien es cierto, ¿no?, que ya conocemos Dialnet CRIS por ser una solución que estamos adoptando un buen número de universidades en el territorio nacional, también existe un proyecto de CRIS nacional a través del propio Dialnet CRIS, que no sé si de esto tiene conocimiento, me imagino que sí, Pablo, y quiere comentarnos alguna cosa, alguna cuestión. Bueno, yo conozco CRIs regionales o autonómicos. No tenía idea de que hubiera planes para hacer uno nacional, entre otras cosas porque hasta donde yo sé, Hércules y Dialnet CRIS están hablando para que se pueda alimentar Hércules desde Dialnet CRIS. Porque si se tratara de hacer un CRIS nacional basado en Dialnet CRIS, solamente cubriría aquellas universidades que tengan Dialnet CRIS, ¿vale? En principio, aunque igual de la base de datos de Dialnet se podrían extraer referencias y demás, sí que sé de buena tinta que hay planes para construir sistemas CRIS parecidos al portal de la Recerca de Cataluña que he mencionado antes en otras comunidades autónomas, si todas las instituciones que pueden participar utilizan Dialnet CRIS. Esto es muy interesante, la verdad, me parece. No sé si está Ángel todavía o ha habido algún problema. Sí, nada, he perdido un momento de Vale. conectividad. No sé si ahora se me escucha, ¿no? Sí, perdona. Sí, nada. No, que es interesante esto que nos juega a nivel nacional, es decir, para constituir o para construir un CRIS a nivel nacional. Parece ser que por ahí van las cosas independientemente de las instalaciones locales
que ya se están llevando, a cabo. Efectivamente, la madre del cordero al final está, como tú bien dices, en la posibilidad de extracción de registros, ¿no? De la propia Dialnet, hombre, que en mi opinión, desde luego, es un plus, ¿no? Que suma, digamos que suma este producto. Y luego, bueno, pues la capacidad que tenga de interoperar, o que ya tiene de interoperar con Scopus, ¿no? Y con la Web of Science, perdón, y con otro tipo de elementos y de bases de datos y recursos de los que necesite, ¿no? Pues extraer información. Estoy de nuevo revisando el chat. Es Amelia la que nos dice, ¿no? Que efectivamente, nada, no, un poco pues el respaldo de esto que yo estoy contando, ¿no? Del NetCris, y comenta que bien para ciencias sociales, pero ¿y el resto? ¿A qué te refieres, Amelia, exactamente? ¿El resto que las ciencias propiamente dichas? Entonces esperamos a que Amelia escriba. Si no recolecta WOS hasta donde conocemos, bueno, pues me apunto, porque sería interesante traerse a alguien de Dialnet también por aquí para que nos cuente. Está en proyecto, ¿vale? También la recolección automática de la WOS vía API. Están, de hecho, trabajando ahora mismo en eso. Y ahora mismo, claro, con la recolección WOS, lo que sí hace, perdón, con la recolección Scopus, lo que sí que hacen es añadirle los indicadores de impacto de la WOS. Eso sí que lo hacen. Entonces, claro, tiene que ser publicaciones que estén en la WOS y no estén en Scopus para que no aparezcan. Pero eso siempre se pueden recolectar a mano, entiéndase, a mano vía DOI o vía URL, o se pueden hacer cargas masivas, es decir, descargas, ¿no? De producción científica institucional de manera mensual, por ejemplo, y hacer ese tipo de cargas masivas en el sistema, que sería otra opción. ¿Vale? Eso como solución que a mí se me ocurre, cuidado. Aquí el experto en esto es Pablo. ¿Vale? Hay una pregunta Bueno, Inma de Rives, que Sí, sí, perdón. Inma Rives, sí. No, adelante, Inma, Hola, tienes la ¿me palabra. oís? ¿Me oís? Sí, sí. ¿Se me oye? Hola, buenas tardes. Mira, vamos a ver, yo quería hacer una pregunta respecto a esto que ha salido ahora a la palestra del portal de Dialnet Cris. A ver, una cosa que yo no veo claro es como la combinación de todos estos elementos. Hasta donde yo sé, Dialnet Cris requiere una gestión bastante exhaustiva dentro de lo que es Dialnet. Entonces, yo me planteo, si las instituciones tienen su propio CRIS, si luego tenemos a nivel nacional el proyecto este de Hércules, ¿en qué posición y qué objetivo sería el Dialnet CRIS? Porque claro, si yo como institución tengo que estar gestionando mi propio CRIS, luego tengo que gestionar de alguna forma lo que es la conexión con Hércules, el hecho de tener que trabajar con un tercer elemento que sea el Dialnet Cris, yo no termino de verlo claro. O sea, no sé qué aporta. No sé si alguno de vosotros estáis más metidos que yo en Dialnet Cris y podéis aportar algo, podéis contestarme. Hasta donde yo sé, me parece que es como redundante. ¿Me oís? Sí, sí, yo Te por mi oímos, parte perfectamente. sugeriría que, como haya apuntado Ángel, trajerais a alguien de la Fundación Dialnet a contar un poco la Sí, sería arquitectura y las interesante, ventajas. Ángel. Sería Pero la interesante. pregunta, la pregunta es pertinente en todo caso, sí, parece un poco redundante. Sí, Claro, yo, la información que tenía hasta hace 2 o 3 semanas era de Dialectriz y, vale, no me hacía mucha gracia tener que estar trabajando en mi casa y además trabajar en otro CRIS externo, porque hasta donde yo sé no había una buena comunicación, o sea, no, Dialectriz no recolectaba, hasta donde yo sé, no recolectaba mis documentos, mis registros, sino que me exigía trabajar en paralelo creando la estructura de mi universidad, reproduciendo la estructura lógica o jerárquica de mi universidad en el propio Dialnet, ¿vale? Pero esto era hasta donde yo sabía hace 2 semanas. Últimamente, claro, a partir del Eurocris de noviembre, muchas gracias, Pablo, con la presentación que hicisteis de Hércules, que me vino fenomenal, claro, el panorama cambia. Si ya vamos a tener un proyecto nacional, no entiendo, me parece redundante.
¿sabéis? Bueno, no sé. En cualquier caso me parece, y Ángel, esto transformarlo en una petición, en una solicitud, me parecería muy Sí, sí. interesante montar este tipo de conferencia con alguien de Dialnet. De Sí, Dialnet y pues de no te preocupes Hércules. porque ¿Cómo vale, van a casar? anotadas quedan ambas peticiones, ¿vale? Y yo me encargo, no os preocupéis por eso. Y sí, permíteme, Inma, bueno, que intente también dar respuesta a esto que tú lanzas, ¿no? Esto que esta pregunta desde mi corta experiencia, nuestra corta experiencia en la Pablo de la Vide con Dialnet Cris, ¿vale? Dice, hay dos cuestiones clave, ¿no? Que tú pones sobre la mesa. La primera, si hablamos solo de, digamos, del trabajo, entiendas esto, del trabajo que hay que hacer con Dialnet, con Nexo, que es la aplicación realmente de normalización de Dialnet, para que funcione Dialnet Cris o para que chupe información de Dialnet, realmente no es ni más ni menos que lo que ya estamos haciendo en la WOS y en Scopus cuando hacemos las campañas de normalización de autores. Exactamente lo mismo, con una pequeña, pero por otro lado, importante diferencia. Y es que el manejo lo tenemos nosotros, mientras que a Scopus y a la voz hay que hacerle constantes peticiones en nombre de los investigadores, decirle a los investigadores que hagan ellos las peticiones, dándoles instrucciones, que muchas veces no entienden, ¿vale? Para que al final alguien en la WOS o en Scopus unifique, por ejemplo, perfiles o cree perfiles nuevos, etcétera. Esto en Dialnet lo hacemos nosotros. ¿Vale? Con lo cual, hombre, la parte interesante, que nosotros tenemos conocimiento, que conocemos al investigador, que conocemos su producción científica y que clic, 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 en un momento pues, tenemos el registro unificado o tenemos el registro creado. Claro, ¿esto para quién? Esto para instituciones que ya están en Dialnet, ya tienen volcada esto que tú decías, ¿no? Su jerarquía, ¿no? O su mapa de áreas, departamentos, etcétera, que ya lo tienen volcado en Dialnet. Okay. Hombre, la mayor parte de las bibliotecas universitarias estamos ahí. Claro, caso de que no estemos, pues sí hay que hacer pues realmente lo mismo que hacemos en Saibal, lo que hacemos en Insights, que al final muchos de los informes bibliométricos, el otro día estaba aquí Dani Torres, ¿no? También en el título de experto, que nos contaba cómo, entre comillas, cocinaba los informes y tal, utilizando herramientas, por ejemplo, para muchos de los informes tiro de Saibal, ¿por qué? Porque él tiene reproducida la estructura de la Universidad de Granada, de la UGR, con 2000 y pico investigadores, que él se ha preocupado de ir clasificando por departamentos, por área, no sé cuánto, no sé qué. Pues, al final, en Dialnet, si tú no eres, si tu entidad no es una entidad colaboradora de Dialnet, porque al final lo que tienes que hacer es lo mismo, reproducir en Dialnet por la estructura de tu institución, ¿vale? Y meter ahí todos los autores para que al final aquello acabe volcando en el Dialnet Cris, ¿vale? Es Pero que necesario volcarlo, quiero decir que sí. No, que Sí, discúlpame, paralelamente misma. todo ese trabajo tienes que mantenerlo en tu propia institución, en tu propio CRIS, No, bueno, es que ¿sabes? Dialnet Cris es tu Cris. Quiero decir, a ver si me explico, que no es que lo haga en Dialnet para que se vea en Dialnet, ¿no? Que cuando está haciendo para Dialnet ya se está reflejando en tu Cris. Quieres decir ¿Vale? Esta quizás que es la las parte que instituciones habría que que trabajáis, explicar. vale, o sea, las instituciones que trabajáis con Dialnet CRIS no tenéis un CRIS propio Sí. en la institución, en vuestra Eh, institución. ¿Es eso? tenemos Dialnet Cris, ese es nuestro Cris, Ah, vale, vale, vale. ese es No, nuestro claro, Cris. El de es que Dialnet. nosotros. ¿Qué hace Dialnet Cris? Claro, que tira a la vez de Scopus por API y tira a la vez de Dialnet porque vuelca directamente lo que hay en Dialnet. Entonces, todo lo que es la gestión de perfiles de autor, publicaciones, etcétera, se puede hacer directamente en Nexo, ¿no? Para que se vea reflejado tanto en Dialnet como por cabo y por recuperación en Dialnet Cris. ¿Vale? Claro, claro, es que en nuestro Así caso que, tenemos uno propio, que es un CRIS mucho más claro, grande. entonces sí, Claro, claro. por eso Entonces, ya me ha respondido. Claro, es que cuando a mí claro, mm, entonces a ti me hacía claro, esta lo que te hace falta propuesta, es poder conectar con Dialnet para el volcado de los datos esto es lo a que yo echaba de Dialnet menos. Cris. Claro, esto es lo que yo siempre les digo a los de Eso es. Alnet, déjame volcar o déjame Vale, pues no, recoger pues de eso, yo. ¿Perdona? pues de eso y te lo comento porque me lo crucé la otra tarde. Sobre eso hay una experiencia que está documentada, creo que en uno de los workshops de Review de la Universidad de Castilla y León. Hay por ahí una ponencia, ¿vale? De la Universidad de Castilla y León, de uno de los workshops de Review de hace unos pocos años, de cómo estaban utilizando efectivamente, no sé exactamente tecnológicamente si era una API o una aplicación intermedia para volcar datos de Dialnet en un CRIS propio. Ya. ¿Vale? Si quiere, Vale, pues vale, ahora puedo intentar buscar referencia y ponerla en el chat. ¿Vale? vale, vale. Gracias.
nada, ¿no te qué? Vamos a ver si hay más preguntas, más cuestiones por ahí. ¿Alguna otra persona interesada en participar, en preguntar a Pablo, en aprovechar que está aquí Pablo? Yo os animo a que lo hagáis. Bueno. Inma tiene la mano alzada, pero entiendo que es de la vez anterior todavía. No, es otra nueva, pero por si no hay más preguntas, No, pues yo sí que tengo adelante, una. Inma. No, siéntete Vale. libre. Siéntete libre Bueno, de Pablo, participar. otra cuestión. Mira, en algún momento has comentado bastante al principio de tu charla, o al menos he entendido que las instituciones de Reino Unido reciben un dinero de los financiadores para la gestión del pago de APCs. Si lo he entendido bien, eso me ha llamado la atención porque aquí en España, hasta donde yo sé, eso no es así. Hasta donde yo sé, aquí en España es el propio investigador el que recibe dinero del financiador para que sea él el que pague el APC. Claro, si esto fuera así como lo estás planteando, me encantaría conocer, vamos, si es como yo lo he entendido, si realmente en Reino Unido son las instituciones las que reciben un dinero, una partida presupuestaria de los financiadores para gestionar ese pago de APCs, me encantaría que contaras un poco más y si sabes si va a ir así la cosa en España en un futuro próximo o no. Bueno, yendo por partes, sí, así es como va en UK, es decir, las agencias de financiación, los funders, otorgan el dinero de los proyectos a los investigadores, lógicamente, pero además de eso, inicialmente era un poco como decías, es decir, el dinero de los proyectos incluía la parte apropiada, digamos, a efectos de difusión de los resultados y demás, que les permitía a ellos pagar por publicar, pero, digamos, las agencias de financiación no tienen el personal suficiente como para perseguir todo esto. Que se están financiando a centenares de investigadores por todo el país y tendrían que esperar algún tipo de reporting, algún tipo de informes de en qué han gastado los presupuestos, qué artículos, en qué revistas. Por contra, si se apoyan en las instituciones para esto, primero, desde las instituciones ya sabemos cómo va esto del acceso abierto. No tiene que explicarnos nada. Sabemos que es una política de acceso abierto, sabemos que es una revista de acceso abierto frente a una revista híbrida, conocemos cómo son los precios, cómo son los workflows, porque nos pasamos la vida pagando. Entonces sabemos cómo trabaja cada publisher y entonces optaron por centralizar los pagos con las universidades y requerirlas que reportaran cada año para explicar cómo se habían gastado la asignación anual, que puede ser bastante generosa. En nuestro caso, UKRI es UK Research and Innovation, el antiguo Research Councils UK, nos da $250,000 de libras al año para pagar APCs. Aún así, no es suficiente, con lo cual tenemos una política de no híbrido. O sea, no financiamos APCs para revistas híbridas, solamente para revistas de acceso abierto puro. Reportamos a las agencias de financiación todo lo que pagamos, digamos, siempre que esté asociado a alguno de sus proyectos. Y tenemos además un pequeño fondo institucional para poder pagar por artículos que no llevan financiación, sobre todo de early career researchers, jóvenes, doctorandos, postdocs, que no tienen proyectos porque son muy jóvenes todavía. Esto es el estándar para lo que se llaman Research Intensive Universities, universidades que son muy fuertes en investigación. Luego hay las Teaching Intensive Universities, que son las que son más fuertes en docencia que en investigación, y esas no tienen block grants, no tienen
estos fondos de las agencias de financiación, sino que los investigadores tienen que pedir el dinero individualmente. Y pues hay toda una serie de agencias de financiación que ofrecen esto. Wellcome Trust, he mencionado antes también, Cancer Research UK, British Heart Foundation. La Unión Europea hubo una época en la que ofrecía esto también, no block grants como tal, pero sí financiación para APCs, porque llevaba yo el proyecto en La Haya, en Holanda, a través del IBER y de OpenAir. Puso 4 millones de euros sobre la mesa para financiar costes de publicación en abierto para artículos post-grants de proyectos FP7. Esto no se continuó, pero fue una prueba que hizo la Unión Europea, digamos, la Comisión. En España yo no sé muy bien, creo que el workflow no funciona a este nivel porque sé de algunas agencias de financiación que están reembolsando costes, por ejemplo, aquí también, algunas. Chief Scientist Office en Edinburgh, aquí en Escocia, si tú les mandas la factura, ellos te la pagan, digamos, te la reembolsan si tú has hecho el pago inicialmente, que solemos hacerlo porque así el artículo sale publicado rápido. Yo creo que en España a nivel de fondos de APCs casi todos son de universidades, no de agencias de financiación, aunque algunas agencias de financiación están ofreciendo financiación a los autores, como decías. No tengo entendido que haya planes para cambiar esto. Espero haber contestado más o menos a la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Pues sí, muchas gracias, Pablo, por la extensa respuesta y lo completo de la respuesta. Y es verdad que se produce una situación rara con respecto, ¿verdad?, a la realidad que estamos viviendo en España, en la que, bueno, pues nos acabamos de acercar prácticamente al mundo de las APC de la mano de los acuerdos transformativos, ¿vale? Y antes, bueno, pues teníamos algunos acuerdos, pero acuerdos muy puntuales y una gestión de APC muy puntual. Estamos todos, me parece, o según lo que hemos hablado en foros profesionales, estamos todos un poco, iba a decir dando palos de ciego, no, realmente no dando palos de ciego, sino un poco aprendiendo a andar ahora mismo con este tema de las APC. El modelo que tenemos, pues yo creo, vamos, que decir, es este que describes bien, Pablo. No tenemos otro modelo de momento, no tenemos otro modelo distinto, más allá de alguna convocatoria puntual que pueda hacer alguna universidad para financiar a PCs, ¿no? Pues de fondos propios de la universidad. Pero es verdad que no hay convocatorias nacionales ni organismos que no sean entidades de investigación que estén propiciando ese pago de APC y mucho menos esta operativa que comenta, ¿no?, de adelanto el pago que luego me lo van a pagar. Esto, yo desde luego no tengo conocimiento de que esté ocurriendo en España. Me imagino que todo se andará, que todo se irá andando, perdón, en la medida en que duren los acuerdos transformativos. En fin, esto es una reflexión mía que me da bien la nariz. Eso de que van a durar solo unos poquitos años, me da a mí que va a ser tiempo. Me da a mí que estamos ante un nuevo cambio de modelo de negocio en el que esto es probable, tiene bastantes probabilidades de que se acabe quedando. Pero bueno, ya veremos, a ver qué tal. En fin, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún tipo de pregunta, intervención, comentario o crítica a todo esto que venimos diciendo, a todo esto que venimos hablando en la tarde de hoy. Bueno, la presentación de Pablo de Castro, como ya dijimos, la ha colgado antes de comenzar la charla en su repositorio institucional. La sesión se está grabando y la vamos a colgar también, la vamos a poner en abierto. Y bueno, entiendo que, en fin, ahí estamos, ¿no? Estamos en la radio y estamos en los correos electrónicos para seguir la charla, para seguir la conversación. Bueno, pues donde buenamente queráis. Pablo, no sé si tú para cerrar quieres decir alguna cosa. Quizá al hilo de esta discusión sobre APCs y los flujos de trabajo, mencionar que en el Consejo yo solía llevar el repositorio digital CSIC. Hay una política muy interesante a la hora de financiar APCs para investigadores del CSIC, que es conectarla al acceso abierto verde y decirle a un autor, si usted quiere financiación para publicar este artículo en una revista de acceso abierto, asegúrese
de que ha archivado copias de los textos completos de sus manuscritos aceptados en el repositorio digital de SIC en el último año, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, un poco una negociación entre el Sí, servicio de apoyo a la investigación y el autor. Es decir, si les vamos a dar 2.000 euros o lo que sea, que no tenemos dinero apenas, si les vamos a dar sí, un porcentaje importante de la financiación que tenemos, qué menos que pedirles que a cambio sean conscientes de las otras rutas para ofrecer acceso abierto, que es la ruta eso verde abierto, sí. con el depósito en el repositorio. ¿Vale? Es simplemente eso que quería comentar. Pues nada, pues muchas gracias por el comentario, porque además a mí me parece también que es muy interesante, es decir, ofrecer ese toma y daca, ¿no? O entrar en ese tipo de negociaciones. Nosotros, por ejemplo, en Andalucía, ya aprovechando que muchos compañeros aquí de bibliotecas del CEBUA, lo que convinimos, ¿no? Y así lo estamos llevando a cabo, es que efectivamente debía haber un depósito del artículo efectivamente financiado, ¿vale? Pero es verdad que esto que tú comentas tiene un mayor alcance y un mayor recorrido, incluso un mayor impacto, ¿no? Para, en fin, para propiciar, ¿no? Para propiciar que efectivamente las investigaciones o los resultados de investigación se vayan poniendo en abierto, aunque sea eso en versiones preliminares a la efectiva publicación de los trabajos, ¿no? Como digo, pues vamos, esta desde luego en mi percepción es un camino en el que todavía estamos comenzando a caminar, ¿no? El de la gestión de las APC en todos los sentidos, no solo lo que es la gestión económica, sino como puede verse, como de hecho Pablo pone sobre el tapete, en este tipo de negociación, ¿no? Que puede llegarse a entablar en un momento dado con los investigadores. Así que, de nuevo, un aporte, como siempre, muy interesante, Pablo, de tu parte. En fin, yo creo que podemos ir poniendo fin a la charla de esta tarde, no sin antes agradecer, por supuestísimo, al ponente, a Pablo, su presencia hoy aquí en esta tarde, querer compartir con nosotros sus conocimientos